Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una edición especial de Los Otros Libros. En este caso, desde aquí, desde la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura. Un gusto estar con Martín Coban. Martín, ¿cómo te va? Bien, muy Bienvenido. bien. Muy contento de estar acá. Varios motivos para estar en la Feria del Libro, presentando tu trabajo, un libro de cuentos, también participando con EUDEM, acompañando a la editorial universitaria. Pensaba, mientras veía algunos de los títulos recuperados por EUDEM, títulos que por ahí hacía tiempo no veíamos, esto que se dice habitualmente del canon, ¿no? Existe, hay un grupo de eruditos, de lectores, diciendo, bueno, esta es la literatura que va a permanecer y esta no. Existe el canon, sí. No bajo la forma del complot de un grupo de iniciados que decide que sí, que no. Eso está más cerca por ahí de los tribunales de la Inquisición que de la dinámica del canon. En la dinámica del canon lo que hay son luchas, tensiones, conflictos de poéticas, de maneras de pensar la literatura, de maneras de escribir, de maneras de leer. Ahí sí hay juegos de centros, periferias, predominios, postergaciones, que están además en permanente cambio, no es que se establece de una vez y para siempre. Incluso los clásicos, incluso la literatura que permanece y que va a permanecer y que está muy bien que permanezca, no es porque está fosilizada, es porque puede ir cambiando como van cambiando los tiempos. De esa manera existe el canon y en esa lógica del canon la universidad, la docencia, la crítica universitaria, las editoriales universitarias sí tienen un papel fundamental, lo que no quiere decir que haya, como decíamos, ¿no? un complot de un grupo de eruditos que va a establecer la lista de lo que sí y lo que no, porque eso además sería muy débil. El canon es muy fuerte, un canon literario tiene una fuerza muy, muy grande de pregnancia y también de irradiación. No puede responder a un grupo de personas que antojadizamente dicen que sí y que no. Tiene formas de legitimación, formas de validación, de prestigio, que responde a mecanismos, primero múltiples, no es solo la universidad, aunque también es la universidad, y que no se da bajo la forma unidireccional del decreto, no son decretos, tienen que generar maneras de leer, tiene que generar legitimidad para ciertos valores literarios y como efecto de eso hay un canon. A la vez que hay un canon hay postergaciones, hay olvidos, hay textos relegados y personalmente creo que la colección que en EUDEM se ocupa de rescatar y recuperar raros y olvidados es fundamental también para esto. Porque parte de la dinámica del canon es que los textos que por alguna razón quedaron postergados en algunas circunstancias se recuperen y se reactualicen. Y EUDEM hace eso también. Pensaba en Roberto Arlt, ¿no? Hay una de las clases que se han publicado de Beatriz Arlo sobre Roberto Arlt, en la que ella plantea que, bueno, Arlt se sigue leyendo y quienes eran los más leídos cuando escribía Arlt, por ahí cuando escribía Las Aguafuertes, hoy son desconocidos. Pensaba en que lo de Arlt obviamente está totalmente justificado y uno disfruta leyéndolo, releyéndolo, pero encontramos, por ejemplo, a Nalé Roxlo, que hoy, no sé si encontramos en esta feria un libro sobre Nalé Roxlo, que, si no me equivoco, también fue el que primero le prestó una máquina de escribir o algo así a Arlt. Así es. Que tal vez merezca un reconocimiento. ¿Ha sido intencionalmente olvidado o se dio así? Yo te diría, ni es tan intencional, porque eso nos pondría casi ante una escena maquiavélica, otra vez, donde hay un grupo o varios grupos que bajan decretos o toman decisiones y la literatura no responde a esa dinámica, por suerte, y el canon no responde a esa dinámica, por suerte. Y tampoco es que se da así porque sí. Son dinámicas de lectura y de maneras de leer que le dan una cierta centralidad a algunas literaturas y a algunos autores y no a otros, y eso nunca es definitivo. Podemos pensar, la centralidad de Borges es definitiva y está, personalmente, obviamente, no puedo sino decir que está muy bien que así sea. Pero esa centralidad no permanece igual en el tiempo. Por eso se mantiene, porque no permanece igual en el tiempo. Un buen ejemplo es Arlt, porque Arlt fue en su momento un relegado. Fue en su momento postergado respecto de un canon de la buena escritura legitimada y aceptada. Y en el tiempo, nuevas lecturas, nuevas intervenciones, estas luchas de poéticas que transcurren dentro del campo literario, encontraron otro lugar para Arlt, un lugar central para Arlt, que pudo ser a la vez absorbido por la estética de Borges. A eso me refiero con que la centralidad de Borges
se mantiene y es inapelable y es fabuloso que se mantenga, pero se mantiene precisamente porque, por ejemplo, reubicar a Arlt enriqueció también las lecturas posibles de Borges. Y el lugar que después pueda o no tener Cortázar, si lo tiene, si no lo tiene, cómo se discute, digamos, funciona de ese modo. ¿Qué dice eso sobre la poética de Borges? ¿Qué pasa entre la poética de Borges y la de Arlt? ¿Qué pasa con la poética de Borges y la de Arlt cuando aparece Manuel Puig, que también es parte del canon? Responde a esa dinámica más que a una intencionalidad de un grupo de poder que tuviera así como la concentración del poder de decisión. Por suerte no funciona así porque existen instituciones, existe la prensa, existe la universidad, existe la enseñanza, existe el mercado. Son múltiples los factores y juegan entre sí. Y los efectos de canon y de olvido responden a esos factores múltiples. Siempre está la posibilidad, tendemos a pensar, y un poco existe la muletilla, injustamente olvidados. Algunos, hay que decir tristemente, pueden ser justamente olvidados. Claro, a veces sí, hay olvidos sí, justos. sí. Pero cuando hay autores, decía Nalé Rotzlo, si hay autores injustamente olvidados, parte de la dinámica es también recuperar, reactualizar. Para hacer eso, para lograr eso, lo que hay que producir es nuevas lecturas. No se trata simplemente, porque podemos hacemos una mesa, hacemos un homenaje. No es suficiente con eso para que una literatura, un autor, entren otra vez en circulación. La circulación de los autores tiene que ver siempre con la actualidad de las lecturas. Las lecturas actualizan a los autores. Y los que se mantienen en el tiempo es porque soportan, en el sentido que pueden asumir instancias de lecturas diversas. El tiempo pasa, van variando las maneras de leer y esas literaturas admiten las distintas maneras de leer que se van produciendo. Eso es un autor canónico. Para reintroducir a un autor, para traer otra vez a escena a un autor, hay que generar lecturas nuevas. Si se puede leerlo otra vez de otro modo, ese autor va a recuperar actualidad. Martín, para detenernos un poco en Desvelos de Verano, el libro que estás presentando en esta feria, cuando encarás un libro de cuentos, ¿reunís cuentos que has escrito o te propones escribirlos en torno a una temática, a algo que los termina uniendo? No ha sido siempre igual. Por ejemplo, en el libro anterior de cuentos, a Desvelos de Verano, que es Cuerpo a Tierra, respondió más a cuentos que fui escribiendo a lo largo del tiempo y a veces con años de separación entre uno y otro, y en algún momento detenerme, recapitular y decir, bueno, tengo esta cantidad de materiales, tengo estos cuentos, a ver qué me parecen, volver a leerlos. En el caso de Desvelos de Verano no, responde al segundo criterio que vos decías. No es una acumulación. El libro tiene o procuré que tuviese una misma atmósfera y siendo muy distintos como pretendo que lo sean o creo que pueden llegar a serlo, hay algo que no es simplemente el verano como período, como estación, sino todo lo que los veranos suponen. ¿Y qué es lo que supone que haga calor? ¿Qué es lo que supone que la vida transcurra más hacia afuera que hacia adentro? ¿Qué es lo que supone que los cuerpos estén más accesibles y menos recluidos? ¿Qué es lo que supone que el aire pese? ¿Qué es lo que supone el agobio? El agobio que puede ser el clima, que el calor se sienta de un modo distinto, porque el frío nos mete para adentro, llegado el caso. Y uno podría decir, un libro de cuentos donde las cosas se ocurren adentro y se miran desde afuera, uno diría, eso podría ser un cuentos de invierno, por así decir, si uno lo puede armar en este tipo de correlación. Mientras que me parece que en Desvelos de Verano hay cosas que están por detrás, hay cosas que quedan en un lugar enigmático, pero eso ocurre bajo la apariencia o una escena donde todo parece estar a la vista. Porque así es el verano, porque las casas, las ventanas se abren, porque la gente está afuera, porque los cuerpos están casi a la vista. Y lo que hay en Desvelos de Verano es casi en todos los cuentos, no en todos, pero casi en todos los cuentos, una misma atmósfera y un mismo juego con escenas donde todo parece estar a la vista y sin embargo algo oscuro se está ocultando. No puedo dejar de preguntarte como aficionado al ajedrez por Simultáneas, una historia que transcurre en Balcarce además, con un campeón argentino de ajedrez que llega
a brindar una serie de partidas simultáneas, es decir, a jugar simultáneamente contra un grupo de adversarios, en este caso me parece que 15. ¿Cómo surge esa idea? Parece que tenía que ver, digamos, en gran medida con también esto. Todo es cordial, todo está a la vista. Esa disparidad del niño que le gana al gran maestro, y todo ocurre entre sonrisas y cortesías y amabilidad. Como el ajedrez de por sí es una ficción de guerra, porque además, como sabemos, las piezas son ejércitos, están inspiradas en el ejército y son como eso, ficciones de combate. Me facilitó que alrededor de esos combates de las simultáneas todo fuese especialmente amable y especialmente cordial. Y cuando este campeón, con el niño que le ha ganado una partida muy amablemente y muy, casi diría amorosamente, se lo lleva, de pronto la escena gira y todas esas sonrisas y esa amabilidad cobran un aire siniestro, sin que ese aire siniestro termine de desencadenarse. Me interesa mucho más ese punto, lo busqué en distintos cuentos de distintas maneras, en que lo siniestro se insinúa, se entrevé y el cuento queda detenido ahí. Martín, ha sido un gusto charlar con vos. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Que ojalá sea muy pronto. Muchísimas gracias. Martín Coan, presente en los otros libros, en la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto del Este.